tal? Bienvenidos a Autores de Historias. Soy Iván Plazas y el día de hoy vengo a presentarles a una mujer cofundadora del Teatro La Candelaria, activista social, dramaturga y una de las imágenes más representativas del teatro en Colombia. Con ustedes, Patricia Ariza. Patricia Ariza, un gusto tenerla aquí. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Es para nosotros, el grupo de autores de historias, de un placer y un gusto tenerla aquí y conocer un poquitico más de su vida, o sea, saber exactamente quién es Patricia Ariza, cuál ha sido su legado dentro del contexto del teatro, de la dramaturgia, y fuera de eso también puedes ver esa parte introspectiva, esa parte personal que muchas veces nosotros dejamos olvidada o no podemos relacionar como tal. Entonces, para mí es un gusto y cuénteme cómo ha estado, cómo se ha sentido estos días. Pues bien, ¿Sí? Bueno, me alegro muchísimo. bien, bien, uno nunca está, pero dentro de lo posible he estado bien. Ok, entonces, pues nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es manejar tres momentos diferentes de su vida. Vamos a hablar de la niñez, de su adolescencia, de su parte universitaria, de su parte de estudios y ya por último vemos como la parte profesional, la parte de esa Patricia Ariza profesional dramaturga. Cuénteme, Patricia, ¿cómo fue su niñez? O sea, ¿de dónde viene Patricia Ariza? Pues vengo de una familia aldeana que viene de un pueblito que se llama Vélez, Santander, y se vinieron para Bogotá buscando una mejor vida para sus hijos. Mis hermanos son bastante mayores que yo, entonces a mí me trajeron aquí como de un año, 2 años, entonces nunca vivía allá. Siempre viví en Bogotá. Entonces, pues fue una niñez distinta a la de ellos, porque ellos se vivieron allá y tenían una relación cultural con ese lugar. Entonces, pues yo estuve aquí en Bogotá en una vida de barrio, muy interesante, pero también difícil. ¿Y cómo era la Bogotá de esa época de niñez suya? O sea, ¿qué recuerda? Pues era una ciudad muy aldeana, recuerdo eso, pero también como una ciudad que empezaba a tener pasiones políticas muy arraigadas. Mi papá era un gaitanista furibundo, así, pero de, no se le podía ni siquiera mencionar algo contra Gaitán porque se volvía muy bravo, muy militante, muy representativo de las bases gaitanistas también. Una familia proletaria, chévere, muy interesante. ¿Y cómo era esa relación de hija? O sea, ¿cómo era su relación de hija en torno a sus papás? O sea, ¿cómo era Patricia Ariza de hija? Pues un poco difícil porque ellos no solamente venían de un pueblo apartado, sino yo creo que venían de como de otra época. Esa, es decir, Colombia en esos años da como un salto. El 9 de abril fue un salto también. De, y entonces era una relación extraña, muy misteriosa, porque eran, eran unos padres con unas costumbres muy aldeanas, muy pueblerinas y además sin recursos. Y, y al mismo tiempo yo estaba descubriendo una ciudad en proceso. Bogotá estaba saliendo de ser una ciudad aldeana a convertirse en una gran ciudad. Con el desplazamiento, Bogotá tiene un crecimiento eh, exponencial impresionante, un salto. Entonces a mí me tocó todo eso y con mis padres pues difícil porque había una relación de castigos, de normas muy duras, demasiado duras a veces, eh, pero también unas historias fantásticas. Sí, esa parte de historias fantásticas, ¿con quién se relacionaba más su merced? ¿Con su papá, con su mamá? O sea, ¿con quién tiene como así recuerdos más cercanos?
Pues conjuntos, pero digamos porque mi papá me enseñó a mí todo, porque no había dinero para el colegio, entonces él era un pueblerino ilustrado, ilustradísimo era, pero autodidacta. Entonces también había cosas que no sabía. Pero lo que sabía lo defendía con una vehemencia impresionante. Él, por ejemplo, para él un error de ortografía no era un error, era un delito. Y entonces nos pegaba, eso era también la manera como ellos se educaron. En mi casa había un cinturón allá colocado al lado de un Cristo que era el objeto de los castigos. Y yo crecí, pero ya eso me parecía extraño. O sea, no, para mis hermanos quizás era más, lo tenían más normalizado, porque ellos vivieron como la vida aldeana y la vida de la ciudad. Yo no. O sea, a mí eso me escandalizó, me aterrorizó, al punto de que me fui muy chiquita de la casa. Eh, y cuénteme, o sea, el papá, o sea, su papá, esto empieza ese proceso de autodidacta, de ilustrado. ¿Cómo influye ese proceso autodidacta de su papá en usted? Pues influye mucho porque me enseñó muchas cosas muy importantes. Él pasaba de hablar de la astronomía a hablar de las religiones, tenía problemas con la religión y eso lo hacía a veces a escondidas de mi mamá. Y era muy interesante porque también tocaba bandola y tocaba tiple, también tenía una relación con el arte muy interesante, sabía tallar la madera de manera muy sabia, sabía pegar la laminilla de oro a la madera. Entonces aquí le toca convertirse primero en carpintero común y corriente y después en obrero. Él entra a ser obrero de la fábrica Camacho Roldán y además era un hombre muy extraño también, muy interesante, porque el primer sueldo que se ganó, yo fui a la tienda, mi mamá me mandó a la tienda y vi a mi papá con un cono de billetes y un encendedor en la mano. Y yo fui y le dije a mi mamá que algo terrible iba a pasar. Cuando llegué con mi mamá, estaban las cenizas, quemó todo el sueldo, lo quemó, porque decía que el dinero era el enemigo del hombre. Yo Y, tuve que leer después El Capital para entenderlo a fondo. ya. Eh, Era verdad. y cuando obviamente su merced en este momento ya tiene una visión diferente de la acción que hizo su papá, pero en ese momento de niña, ¿qué sintió? Pues le tenía miedo a mi papá, pero también le tenía afecto. Me movía en esos dos sentimientos. Pues él me enseñó muchas cosas, aprendí de él. Cuando murió incluso miramos su biblioteca y tenía unos libros maravillosos. Leía, pero leía de manera muy ecléctica, leía de astronomía y leía de las selecciones, tenía mucho una revista que se llamaba Selecciones. Eh, bueno, entonces ya tomamos como relación esa parte familiar, pero me llama la atención una cosa. Cuando su papá empieza a enseñarle, ¿hasta qué momento le enseñó? O sea, ¿hasta qué punto dijo, aquí le enseñé y de aquí en adelante que siga el proceso? Pues me enseñó como lo básico, ¿no? Geografía, leer, a escribir, a sumar, hasta la regla del 3 sabía, y a los 9 años me metí, él decía, una terquedad muy extraña, que todo había que aprenderlo desde el comienzo. Entonces me metieron a kinder y pues eso fue terrible para mí porque yo ya sabía mucho más que todos esos niños juntos, los odié, porque además pues ellos no entendían que yo supiera tanto comparativamente y yo no entendía por qué estaba con ellos. Odié las profesoras, al fin intervinieron mis hermanos, me llevaron a un colegio privado, presenté los exámenes, me recibieron en quinto. O sea, al año siguiente entré a estudiar bachillerato, yo no hice la primaria básica, no, un año nomás. Ok, hay una, su merced toma en relación mucho a sus hermanos. ¿Cómo era, cómo eran sus hermanos? ¿Qué recuerda de ellos? O sea, ¿quiénes eran? Pues gente muy interesante. Mi hermana mayor, por ejemplo,
que vive, pinta. Y a ella sí mi papá le enseñó a tocar bandola y a tocar tiple. Mi hermano, el único hombre, era ingeniero eléctrico y también estudió, antes de eso estudió mecánica de aviación y me ayudaba a pagar los estudios en el colegio privado. Y era deportista, fue campeón nacional de 800 metros. Entonces yo lo admiraba, no solo lo quería, sino que lo admiraba porque iba a verlo correr y yo lloraba, yo me acuerdo para que él ganara y ganaba, casi siempre ganaba. Y mi otra hermana se volvió anestesista y tiene muchas historias, tuvo muchas historias en el San Juan de Dios. Eh, cuando su merced entra al colegio, o sea, hace esa transición del kinder difícil, del kinder odiado, y pasa y da ese salto a bachillerato. ¿Cómo fue recibir el bachillerato sin haber hecho el proceso de primaria, de Me fue compañeros? bien, ¿Sí? me fue bien, estaba preparada. No sé por qué, pero me fue bien. Me querían mucho los profesores. También me empecé a volver un poco necia, pero es normal. La adolescencia es así siempre. Pero me fue bien. Pero como me volví un poco necia ya, al final del bachillerato me metieron en otro colegio de monjas y ahí me expulsaron. Y ese choque de monjas, ¿por qué razón la expulsaron? O sea, ¿qué lleva a la Yo no expulsión? tenía mucho problema porque al principio yo también era creyente, pues uno se educa en un colegio católico, pero no era devota, ¿no? O sea, no era que me encantara ir a misa ni nada de esas cosas. Pero mm, ahí choqué porque estuve interna y entonces eso era muy difícil y yo aprendí a escribir al revés, tomaba las notas al revés. Todavía tengo ese saber que me encanta. Y entonces escribí un diario y las monjas leyeron ese diario y lo consideraron terrible porque ahí conté una historia de amor que no era real y, y lo consideraron, no sé, yo daba direcciones, era una cosa absolutamente fantasiosa, nada de eso pasó. Y entonces lo consideraron pecaminoso, me expulsaron. Pero igual podemos decir que ahí fue donde empezó como esa conexión con la literatura, con el arte, o viene de más atrás. Pues yo creo que viene un poco de mi papá, la lectura también. em, no sé si él era muy relacionado con la cultura, tenía, y, y pues yo salí del colegio, iba a terminar bachillerato a los 15 años. Entonces era como una heroína en mi familia. Mi mamá me daba unos bebedizos espantosos de hígado crudo con jugo de naranja, unas cosas horrorosas. Pero ella decía que necesitaba fortalecer el cerebro. Y entonces, pero me trataban bien porque era como un fenómeno que fuera a terminar tan chiquita. Y después, cuando me expulsaron del colegio, me volví la malvada. O sea, todo el esfuerzo que ellos hacían, que hacía mi hermano, para que yo terminara bachillerato, pues fue un fracaso, una tragedia. Entonces ya me volví la mandadera. Muy difícil se volvió la situación hasta que me fui. ¿Y en qué momento su merced decide irse de la casa? O sea, estalla, dice, ya no más, ya no me soporto esta relación así, me quiero ir. No, muy poquito tiempo fue, muy poco tiempo. O sea, no pude soportar la relación de ellos cambió conmigo, la de mis hermanos también. Entonces fue muy feo, muy duro y me fui. Y Ya. aquí estoy. ¿Y para dónde se fue? O sea, ¿dónde Me fui fue? para Medellín a buscar los nadadistas Sí. y Y, los encontré. y cuando
cuando su merced sale de casa, ¿cómo fue ese primer momento, esa primera noche, como ese primer contacto a una realidad totalmente ajena a lo que venía de casa? No, pues yo no dormí en la calle propiamente porque me conseguí para irme por tierra a Medellín. Y allá tenía una hermana, o sea, no fue tampoco Tan tan chocante. como de irme para la calle. Pero ahí llamé a Gonzalo Arango, nos volvimos novios, después ya me metí en el nadaísmo y por supuesto sí, fue una etapa de mi vida de muchas aventuras. ¿Y, y qué es exactamente, o qué era exactamente en esa época nadaísmo? Era un combo de jóvenes poetas, artistas, o sea, tenían para ellos, digo ellos, también había mujeres y también dentro de ellas había la inclinación artística, pero un poco menos. Ellos casi todos eran poetas, muy buenos poetas además. Entonces tuve el encuentro con la poesía, no fue solamente con los nadaístas, y las nadaístas eran muy iconoclastas, muy transgresores, la manera como se vestían y como nos vestíamos, porque yo después entré de lleno totalmente, la manera como vivíamos la bohemia, había mucha bohemia, había mucha persecución también, fuimos muy perseguidos. La gente a veces nos tiraba piedra, pero también nos adoraban. Los jovencitos querían todos volverse nadaístas, las jovencitas a veces nos invitaban a casas de intelectuales, a fiestas, eh, pero éramos muy escandalosos y de alguna manera lo disfrutábamos también. Y, y, y ese choque, o sea, ese choque social, ese choque cultural, ¿tuvo alguna vez un punto de quiebre? O sea, algo que hayan dicho ustedes mismos como que, o sea, nos pasamos de la raya. Sí, claro, hubo peleas, por ejemplo, me acuerdo de una pelea a botellazos y de todo, una cosa terrible, como de unos niñitos bien que empezaron a tirarnos piedra porque claro, imagínense si Medellín todavía es en unos sectores muy conventual, muy, muy de, no sé, muy de derecha y muy tradicionalista. Entonces había gente que nos odiaba de muerte. Y entonces hubo peleas, hubo un evento donde los acusaron, yo no estuve ahí, pero después me enteré, un evento donde los acusaron de sacrílegos, porque ellos iban y comulgaban, después sacaban la hostia y en la hostia escribían poemas de amor. Además había muy chiquitos todos. O sea, Gonzalo era como el mayor, él tenía ya como 28, 30 años, y los otros tenían había casi niños de 14 a 20 años, por decir algo. Entonces, al mismo tiempo que era como un despertar de la adolescencia, era también como una cosa, luchar contra esa Medellín de esa época era durísimo, pero también emocionante porque se unía la gente. Por la calle nos seguían, nos pedían autógrafos, por ejemplo. Nos todo teníamos, pero no andábamos solos. Siempre andábamos en combo, no porque solos nos hubiera podido pasar cualquier cosa, o Y, solas, menos. y me gustaría, de pronto, su merced dice que tuvo una relación, un noviazgo con Gonzalo. ¿Cómo fue esa relación? O sea, ese idilio como tal, ¿fue fácil, fue difícil? Pues fue bonito porque pues él ya sabía muchas cosas de la vida que yo no sabía. Él me leía poesía y yo no la entendía muchas veces. Aprendía, aprendí, porque yo estaba de todas maneras demasiado jovencita, y, pero me hice muy amiga de ellos también. Mi gran amigo de la vida fue Amílcar U, uno de los poetas nadaístas extraordinario, hombre cultísimo. Él me acuerdo que me leía Proust en los parques, yo a veces me aburría porque me leía horas, y, pero era gente adorable también. Algunos muy locos, medio violentos también. Y cuando su merced me dice que había una diferencia
entre lo que hacían o lo que pensaban los hombres y las mujeres, ¿cómo era ser mujer en el movimiento nadaísta? Pues ser mujer en todos los movimientos es difícil, porque el patriarcado existe. No hay un rincón de la sociedad donde no esté instalado. Pero nosotras nos adelantamos a la época, las mujeres nadaístas. En esa época, que fue mm, a comienzos de los 60, eh, era muy raro que una mujer entrara a un bar. Nosotros entrábamos al bar, a un café grandísimo de donde había billares, donde no había mujeres, las únicas mujeres eran las meseras. Y nosotros entrábamos y jugábamos billar y todo, y nadie se metía con nosotras porque nos protegíamos los unos a los otros también. Entonces, en la manera de vestirnos, por ejemplo, también era muy escandalosa para esa época. Éramos vestidas de negro, pero éramos muy trágicos todos. Era una generación trágica, una generación. Ahí había uno que otro poeta maldito y era, por ejemplo, Darío Lemos. Era un hombre que se dejó morir, o sea, era como tenía el alma marginal, pero eran muy interesantes. Yo tengo unos recuerdos muy bellos y duros también. Hubo varios se suicidaron, por ejemplo. eh, Después del sacrilegio, eh, los persiguieron tanto, 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 que algunos tuvieron que irse del país y otros se fueron para otras ciudades, perseguidos y admirados. Complejo, o sea, complejo saber que hay gente que lo quiere a uno, pero hay gente que no lo soporta o lo odia, y más en una sociedad como la colombiana. Eh, Patricia, hay una cuestión que me llama mucho la atención y que alguna vez escuché, fue su viaje al Pacífico. ¿Cómo fue ese viaje con el grupo nadaísta a una isla, cierto? Sí, ¿cómo? Cuénteme, ¿cómo fue ese viaje? Pues una nadaísta que se llamaba Elena Restrepo dijo que ella tenía una isla en el Pacífico, y era verdad, una isla pequeñita, y, y pues decidimos irnos a vivir allá. Es que además uno no pensaba tampoco en el futuro, era todo presente, inmediato. A mí me pareció muy emocionante, yo no conocía el mar ni nada y nos embarcamos al Pacífico, fuimos, eso fue con los nadadistas de Cali, no de Medellín. Sí. El nadaísmo se extendió por toda Colombia. Y entonces yo fui a Cali, allá conocí a los nadadistas, a J. Mario, que seguimos siendo amigos entrañables, y nos fuimos para la isla. J. Mario a la final no fue, se quedó, pero nos fuimos 11 y llegamos a Buenaventura. En Buenaventura cogimos un barco gasolinero, me acuerdo, y nos fuimos a Tumaco. En Tumaco, ahí llevábamos un poquito de dinero y conseguimos ¿cómo se llaman esos barquitos chiquitos? Potro, un potro. Y ese señor nos llevó mar adentro y más o menos les dimos las coordenadas de la isla y la isla no apareció nunca. Nos decían, el mismo señor que nos llevó, que esas islas pequeñas en el Pacífico salen y se desaparecen también. Se había desaparecido. No eran mentiras de ella. Se había desaparecido y entonces no teníamos dónde ir. El señor se aburrió con nosotros y finalmente nos tiró por ahí en una playita y de noche. Y ahí nos quedamos hasta que apareció una señora. Le dijimos más de lo que nos había pasado, que habíamos naufragado, que no teníamos a nadie en el mundo. La señora nos ayudó, nos permitió vivir en su casa. Era una familia afro. Yo estaba muy asustada porque yo no había visto cangrejos en mi vida. Me parecían unos monstruos antediluvianos horribles. Y entonces la señora, me acuerdo que me prestó una sábana para envolverme para dormir en el piso, en una estera. Y todo era
terrible y emocionante. Y entonces aprendí a querer a los cangrejos, aprendí a pescar jaivas, aprendí a comer pescado, a querer el mar y a querer esa señora y esa familia tan generosa. No he conocido en mi vida gente igual. La señora nos dejó quedar en su casa hasta que aprendimos a pescar, aprendimos, vivíamos de plátano, de desecho, de panela y de pescar jaivas. Muy buen alimento, yo creo, porque no nos morimos de hambre. Por ahí, en algún momento, escuché que a su merced le gusta mucho andar en la playa, sentir la arena. ¿Cómo era una noche, por ejemplo, me imagino lo estrellado, lo bonito que era? ¿Qué añora de ese momento? Pues hacíamos poesía, mm, aprendimos a cocinar, aprendimos. Añoro esa vida básica, pero al mismo tiempo los familiares de esa señora, que eran unos jóvenes también, nos enseñaron a tocar tambor. Añoro esa belleza de gente. O sea, era como que yo no he vuelto a ver gente así. No nos conocían y éramos muchos para llegar a una choza. La señora vivía como en una choza, no era, ni siquiera podía llamársele casa. Era como una choza, pero tenía todo. Sobre todo tenía una generosidad esa señora. Nosotros le decíamos la mamá grande, muy bella persona. Ah, ¿y y cuánto tiempo duró en esa aventura? O sea, Yo creo que duramos como 4 meses en la isla. y su merced fue de las primeras que dijo: "No, ya hasta aquí me voy", o No, fue de las se últimas? acabó la relación entre nosotros Sí. porque peleas, muchas peleas. Uf, que ya, además no todos los que iban eran nadaístas, iban unos, otros jóvenes que se nos pegaron ahí. Entonces fue como muy difícil, se volvió, las mujeres éramos una minoría, éramos tres solamente. Y entonces eh, hubo mucha tensión, muchas dificultades. Y entonces resolvimos devolvernos, ya acabar con ese paseo y nos fuimos a Tumaco, pero no teníamos un peso, no teníamos nada. Escasamente conseguimos que nos llevara a Tumaco. En Tumaco llegamos a una casa desocupada y había ratas. En esa casa yo dije: "Yo aquí no me quedo ni que me maten, prefiero quedarme en la calle". Y salí a buscar trabajo, pues, y vi un letrero que decía: "Se necesitan costureras que ayuden a coser uniformes", algo así. Y yo golpeé y la señora se conmovió porque yo creo que veníamos así como hippies, no sé, con un pantalón amarrado con una cabulla y además quemados por el sol hasta que ya. Y entonces la señora me dio trabajo. Yo le ayudé a hacer unos uniformes, ella me regaló una tela para que me hiciera un vestido y después me contrató para que le ayudara a servir en el restaurante. Ella tenía un restaurante. Entonces ya, pero yo les llevaba toda la comida que sobraba del restaurante a los compañeros y era la única que tenía trabajo. Y una vez llevaba la bandeja así y mi hermano estaba ahí sentado. Me buscaron por todo el país, casi que me habían declarado como desaparecida. Pero ¿fue por casualidad? O sea, ¿ese No, encuentro fue por casualidad o no, alguien le ha no, dicho no que fue son? por casualidad, me estaban buscando. Claro, y de todas maneras la noticia salió en el periódico también. Entonces, que unos nadistas se habían perdido, que estábamos perdidos. Entonces ellos empezaron a seguir la pista, la pista, la pista, y me encontraron. ¿Y cómo fue ese encuentro con el hermano después de Pues a mí tanto me dio tiempo? mucho miedo, pero también emoción, porque pues hermano es hermano. Y claro, me pidió que regresara y además él se imaginaba lo peor, o que me había muerto, o que estaba por ahí en un antro, ni lo uno ni lo otro. Entonces, finalmente accedí a volverme. Fue la primera vez que monté el avión, me acuerdo, de regreso, no había montado en avión. Y entonces, pues yo llegué y me convencieron de volver a estudiar.
tuve que presentar los exámenes en el Ministerio de Educación, porque en esa época no había ICFES. Entonces era el Ministerio de Educación el encargado, porque había otros casos también, por enfermedad o por alguna cosa, y como yo había hecho quinto bachillerato y parte del sexto bachillerato, entonces pasé los exámenes y entré a la universidad. Y Patricia, una pregunta, ¿cómo fue uno siempre cuando hace algo y su merced, como dijo, tiene, le da miedo lo que piense la familia, lo que piense eso? ¿Cómo fue ese momento de estar al frente de la puerta como listo para abrir y encontrarme con mi familia? O sea, ¿cómo fue ese encuentro con la familia? Pues duro. Mi mamá casi se muere, estaba deprimidísima porque se imaginaba también lo peor. Casi no me reconoce cuando yo llegué. Estaba muy cambiada, estaba muy delgada, estaba muy quemada por el sol también. Casi no me reconoce y me echaron llave para que no me volviera a ir. Y me consiguieron un psiquiatra también, porque pensaban que yo tenía algo de enferma o algo así. Pues yo no hablaba mucho con ellos, hasta que, bueno, ya entré a la universidad y de todas maneras fui más independiente. ¿Y, y cómo fue esa transición de ser aventurera, de ser bohemia, de durar 4 meses en playa, brisa y mar y llegar a Bogotá de nuevo y ya con la mentalidad de vida universitaria? ¿Cómo fue el momento de llegar a la Nacional, de entrar a la Nacional y por qué artes plásticas? Pues a mí siempre me gustó mucho dibujar. Entonces entré a la universidad, a la Facultad de Artes, me fascinó aprender, entender. Allá estaba Marta Traba, de profesora también. No, yo estaba deslumbrada con la universidad también, pero yo seguía siendo, hasta cierto punto seguía siendo nadaísta. Entonces, o sea, ya tenía ese saber en mí, esa historia personal y inolvidable además, transgresora total. Y en la universidad en ese momento era una universidad muy transgresora, muy rebelde, no como ahora. Ahora no es que no haya rebeldes en la universidad, pero el neoliberalismo convirtió las universidades en empresas, como en una clientela, una cosa terrible. Entonces, pues allá me volví rebelde. Entré a la Juventud Comunista, entonces yo andaba con piedras en la mochila, por si acaso. Ajá, Tocaba. tocaba. Y, pero todo eso junto. O sea, no es que yo haya dejado de ser nadaísta, yo digo que sigo siendo nadaísta. Y me volví esas dos cosas se pueden juntar. Digamos que fue como una evolución personal, Claro, o sea, más que dejar una cosa de un lado y la otra, sino una riqueza personal muy importante y participaba en todas las pedreas, en todos los paros, en todas las cosas de la universidad. Fue fantástico, hice nuevos amigos y todo, pero siempre tuve ese sentimiento como que el nadaísmo no cabía ahí. Entonces eso me perturbó y me sigue perturbando hoy en día. O sea, esa separación entre el arte y la política. y cómo era la Colombia de esa época, o sea, la universidad obviamente pues tiene su vida, su entorno, su razón de ser, pero cómo era la Colombia de puertas de la universidad para afuera. Pues había mucho debate. El debate hoy en día no hay debate. Usted debate con una persona y se la puede echar de enemiga para toda la vida. En ese momento había debate, un debate de las ideas de la revolución. Y pues yo ahí en la universidad también conocí a Santiago García, entonces ahí pues me encontré con el teatro. Me encontré con la política y me encontré con el teatro. Y salí de la universidad a hacer poesía, a hacer política y a hacer teatro. Y
¿Y cómo fue esa ese primer contacto con el teatro? O sea, ¿cómo, pregunta, cambió las artes plásticas por el teatro o sigue siendo parte de la evolución de Patricia Ariza? No, las artes plásticas las dejé ahí como en un cajón a donde he de volver algún día. Pues conocí el teatro por casualidad, porque me dijeron que había llegado un señor allá que estaba montando una obra y que para unos papeles secundarios quería que los hicieran los estudiantes. Entonces, pues a mí me pareció chévere, pero no, pues no era demasiado importante. Es como curiosidad, me pareció Ujú. bacano. O sea, y yo fui y me encontré con Santiago García y le dije que yo quería entrar a la obra y me dijo que no, que ya estaban todos los papeles copados, que qué pena. Pero de pronto me dijo, ¿usted sabe redactar? Dije, pues más o menos. Y me dijo, yo quiero una persona que me ayude a tomar el diario, como hacer una bitácora de los ensayos. Le dije, bueno, entonces yo la hice y cuando les entregué ese borrador a Santiago y a Carlos José Reyes, también estaban montando la obra, se murieron de la risa. A mí me dio tanta rabia porque me esmeré mucho en hacer ese borrador. Y yo decía, este par, ¿por qué se ríen tan pendejos? Se reían porque yo había escrito con B chiquita Bertolt Brecht. Había unos, ellos nombraban unos teóricos del teatro del mundo que yo no sabía cómo se escribía, no tenía por qué saberlo. Entonces, él me decía: "No, usted tiene muy buena ortografía, pero eh, es que", porque me pidieron perdón, porque yo me iba a ir, yo no me iba a aguantar esa risa de ese par. Y entonces me quedé. Y también me dijeron que el resumen tenía que ser un resumen, yo les llevé como medio cuaderno. Entonces me quedé ahí y fue fantástico. O sea, acercarme al teatro viendo a Santiago dirigir. Conocí a Santiago, conocí a Galileo Galilei, la historia de Galileo Galilei y conocí el teatro también. Entonces eso era fascinante, yo no había tenido contacto con el teatro. Entonces fue muy emocionante y ahí pasaron varias cosas. A Santiago le decomisaron el programa de mano por un artículo que había sobre Oppenheimer. Entonces nosotros en la JUCO hici- lo- hicimos una reproducción de Sí. miles de ejemplares en mimeógrafo, de manivela, Como a la antigüita. claro. Y entonces ahí Santiago se aburrió de las directivas porque fueron muy duras, muy difícil. La obra fue de un impacto asombroso. El público aplaudió como loco. Y Santiago después preguntó que la única manera de hacer teatro era teniendo un grupo y teniendo una sala independiente. Y que él se salía a conseguir un grupo y una sala, que quienes lo acompañaban. Y entonces yo lo pensé porque me ha costado mucho trabajo todo. Entrar a la universidad, reconciliarme con mi familia, demasiado duro. Sin embargo, levanté la mano y me salí. Y estamos acá. Aquí. Y, Todo esto lo hemos construido nosotros. y cuando, cuando su merced toma la decisión de levantar la mano y decir yo me voy, cómo fue el afrontar una nueva vida, una nueva visión del arte? Porque su merced venía del nadaísmo, de las artes plásticas, ahora con teatro. ¿Cómo fue, cómo fue ese contacto? O sea, siempre, ¿cuánto tiempo duró como podemos decir, como copista de Santiago? Y luego, ¿cómo pasó en qué momento llegó su merced a ser actriz, luego dramaturga? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues ahí en ese proceso me novié con el maestro. Entonces todo fue más fácil. Lo difícil fue más fácil, pero fueron años muy duros, porque de verdad conseguimos un teatro, vendíamos unos bonos a 5.000 pesos, o sea, no sé, claro, Santiago conocía a mucha gente, yo no,
pero empezamos y entonces, eso hizo que tuviéramos muchos amigos, mucha gente se nos unió al proyecto, mucha gente de la universidad se salió a trabajar con nosotros y alquilamos una sala en la calle 20 con carrera 13, la adaptamos al teatro y allí se volvió un teatro maravilloso. Por primera vez había un trabajo permanente y público todos los días. Cada 3 meses se estrenaba una obra. Era fantástico. Entonces ahí ya me enganché, seguí en las clases de historia del arte con Marta Traba en los Andes. Ella me becó de manera personal, porque una beca, ¿cómo se llama? No legal, ella no podía dar becas, era profesora, pero ella quería que yo siguiera en las clases y seguí durante como 2 años con ella. Y, y ya, pues ya con ese teatro ya poco a poco fui entendiendo que esa era como una razón de mi vida. Por eso estoy aquí. Y cuando iniciaron ese teatro, ¿iniciaron con teatro clásico o siempre han tenido ese como ese teatro social, ese teatro de protesta? Al principio no tanto, montábamos obras como del repertorio contemporáneo, obras de teatro de vanguardia, Marazade, La Cocina, y también obras colombianas. La Candelaria, la primera obra que se hizo fue Soldados, con una adaptación que hizo Carlos José de la Casa Grande de Cepeda Zamudio. Y entonces, pues nos fuimos volviendo grupo y eso es algo muy especial. Después hicimos una reunión entre el TEC y la Candelaria en Cali, un laboratorio, y descubrimos la creación colectiva. Entonces, teníamos sala, teníamos grupo, teníamos una metodología, entonces creamos nuestra primera obra, nuestra. Varios actores que eran ya muy reconocidos se fueron. Y yo digo que con razón, porque lo que íbamos a hacer era muy absurdo, porque ellos preguntaron, ¿hay algún dramaturgo o dramaturga aquí en este grupo? No. ¿Hay algún escritor? Tampoco. ¿Iban a hacer una obra? Sí. Nosotros además teníamos a Santiago y el TEC tenía a Enrique. Entonces eso era, pues ellos eran como una columna que sostenía esa aventura, que Santiago no tenía por qué sostenerla, porque él era ya un hombre de mucho prestigio como director. Entonces, digamos, él tenía mucho que perder en ese intento y nosotros, los más jovencitos, teníamos todo por ganar. O sea, nosotros no teníamos trayectoria, no teníamos nada, ni siquiera sabíamos mucho de dramaturgia. Pero en esa época, una obra que tuviera un impacto grande sobre el público podía durar máximo 5 funciones o una semana. Cuando montamos nosotros los comunes, la primera obra de la Candelaria, hicimos 430 funciones. Una locura. Entonces nosotros dijimos, los más asustados éramos nosotros, de verdad. Entonces ahí empezamos a estudiar teatro. Esto es en serio. Empezamos a estudiar a Bertolt Brecht, a estudiar, a investigar, a convertirnos en la universidad que no teníamos. Y, y que en sí, ¿en qué consiste la creación colectiva? Más que un método, es un sistema de creación que permite que el actor y la actriz no sean solamente intérpretes. En el teatro tradicional de director, a usted le dice el director, le trae la obra, le dice qué papel hacer, cómo hacerlo. Es más rápido, es más fácil la, el teatro tradicional. En la creación colectiva no, porque la obra parte en general de cero. Entonces encontramos un tema, por ejemplo, de los comuneros, investigamos sobre el tema, empezamos a hacer improvisaciones, a analizar las improvisaciones y fuimos entre todos construyendo la dramaturgia. Y entonces, o sea, gente que nosotros no teníamos ni idea de teatro y sin embargo el teatro nos escogió. Nosotros no escogimos el teatro nos escogió.
Y esa obra fue increíble, increíble. Yo todavía la recuerdo con mucho, porque fue como una revolución. Y lo mismo el TEC, entonces ya nos volvimos movimiento, empezamos a hacer festivales, y proliferó la creación colectiva en todo el país. Ok. Hay una cuestión que me llama mucho la atención acerca de esa creación colectiva, de ese trabajo que ustedes han hecho en todo el trasegar del tiempo del Teatro La Candelaria. ¿Cómo, cómo fue? O sea, en Colombia, pues por lo general, ustedes fueron, podemos decirlo que fueron pioneros en lo que concierne a creación colectiva. ¿Cómo fue esa aceptación tanto del público como el resto de corrientes teatrales en ese caso? Cuando ustedes Pues fue una aceptación total, total, o sea, la academia, los jóvenes, los barrios, nosotros éramos muy, no sé, hicimos convenios con el barrio Policarpa, que era un barrio de invasión en ese momento, con la central de trabajadores. eh, los obreros tenían carne para entrar a la Candelaria, les cobrábamos más barato. No fue o sea, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. Entonces eso nos cohesionó, nos convenció de que estábamos en el camino, porque aquí no había mucha dramaturgia. Era un poco excepcional, estaba Enrique Buenaventura y antes estuvo Campitos y este señor Osorio, que hacían un teatro como muy costumbrista, interesante y merecen pues todos los elogios, pero no era ese el teatro que queríamos hacer. Entonces, como no había, tuvimos que inventárnoslo. y hay algo que me gusta muchísimo de su historia, Patricia, que fue el momento en que su merced decidió romper las fronteras de Colombia, o sea, no decir solamente me quedo acá, sino trascendió eh, con el viaje a Chile, con el viaje a Chile cuando su merced se fue a Chile a hacer como esa travesía. ¿Cómo fue esa historia? O sea, ¿cómo fue el llegar a Chile? ¿Cómo fue hacer todo ese viaje por Latinoamérica? ¿Y, y qué aprendió de ese viaje? Pues en primer lugar, no era ir a Chile solamente, era ir al Chile de la Unidad Popular. Estaba el gobierno de Allende y como yo era de la Juventud Comunista, me encargaron atender un cantante que iba a venir a Colombia y ese cantante era Víctor Jara, Nadie más ni y más nada ni menos. menos. Pues yo no sabía quién era ese señor ni nada. Y lo atendí y al principio fue una relación muy difícil porque me pareció como una persona muy antipática. Y una vez la televisión quedaba enfrente ahí donde queda la Biblioteca Nacional, ahí donde hay como un auditorio, ahí eran los estudios de la televisión colombiana. Y entonces él cantó ahí y cuando salimos estaba lloviendo a cántaros. Y él me dijo, ¿no hay un carro para mí? Le dije, no, señor. Me dijo, ¿usted sabe cuánto vale mi guitarra? Le dije, no. Me dijo, vale $1000. Le dije, ah. Y me dijo, yo no puedo, mi guitarra no se puede mojar. Yo le dije, espéreme un momentico. Y yo me fui bajo la lluvia, esas lluvias de Bogotá que es como que se acabara el mundo. Conseguí un taxi emparamada, chorreando agua. Llegué y él se subió con la guitarra de los $1000. Cuando lo llevamos al apartamento donde vivía, que era en la casa de un amigo que tenía como el lugar más decentico, me rogó que me bajara porque yo estaba estornudando, imagínense, y no me bajé. Él nunca supo que yo no me bajé porque no tenía plata para pagar el taxi. Entonces él creyó que era de odiosa, de Sí. antipática, y, y pues yo me fui con ese taxi por allá a que me lo pagaran.
Y entonces, cuando él vio la obra de teatro, se conmovió muchísimo. Dijo, este es el teatro que se necesita en la Unidad Popular. Nosotros que nunca habíamos viajado a ninguna parte, yo le dije, ¿cuándo vamos? Y ahí arreglamos todo. Yo me fui sola por Ecuador, Perú, vendiendo funciones y todo. Conseguimos los pasajes del grupo en avión de ida y a la avenida nos vinimos por tierra, 150 horas de viaje. No, pero nos vinimos sea, por entre las tiendas, parando, haciendo funciones. ¿Y cómo fue para Patricia el ver esa Latinoamérica, esos países que eran diferentes a Colombia? O sea, ¿cómo la marcó? Me marcó y me sigue marcando porque son diferentes, pero somos iguales. En todas partes había grupos parecidos a nosotros, en todas partes los problemas eran los mismos, con otro nombre, con otro lenguaje, pero éramos iguales. Hice amigos entrañables que todavía son amigos nuestros. O sea, no sé, fue descubrirme, descubrirnos. Uno solo entiende, o no solo así, pero entiende mucho de su país cuando viaja, porque toma distancia, entonces ve todo lo bueno y lo malo. Y entiende mucho también de la cultura, de nosotros, de lo que somos y cómo somos. Entonces eso fue fantástico. Y hacer el teatro allá en la Unidad Popular, ir a los centros mineros, conocer. Yo me quedé en la casa cuando llegué allá de Jorge Colón, uno de los Inti Illimani, que son un grupo famosísimo. Entonces los oía todo el tiempo discutir, pero debatían todo el tiempo, porque ellos sabían del peligro del golpe. Y la gente hablaba de eso. O sea, era no igual, pero podría compararse con la guerra cultural que hay contra aquí también, digamos, pero allá era peor. Allá era terrible, terrible contra Allende, porque era algo soterrado. Allá vimos un desfile militar. Me acuerdo que Santiago García, nuestro director, siempre me dijo: "Ese no parece un ejército latinoamericano, parece un ejército alemán", porque de pronto hacían lo del paso de ganso Tenía y sí. además los uniformes eran como muy elegantes, tenían capa, era una cosa muy rara. Sí, tenía como su ascendencia prusiana, ¿cierto? ¿Ah? Era Sí, muy una cosa como muy estrictos. alemana, y no sé, Sí. muy raro. Y Santiago dijo: "Esto es extraño, es demasiado lujo", era una cosa como eso, como todo un poco ostentoso, un ejército muy, no sé, aquí es distinto. Y cuando su merced llegó a Chile, ¿pudo conocer a Allende? ¿Entabló algún tipo de A charla? Allende no, pero nosotros sí, 2 fines de semana que estuvimos en Santiago de Chile, almorzábamos en el Palacio de la Moneda, pero no con Allende, sino como en un lugar donde almorzaban los empleados del palacio, allí conocimos los del MIR, de un partido, que eran casi todos los escoltas de Allende. Ellos nos enseñaron algunas cosas de defensa personal. A ellos los mataron a todos, por supuesto. ¿Y cómo recibió el grupo esa noticia, ese golpe? ¡Oh! O sea, fue devastador, claro, el ánimo de Claro. ustedes, me imagino. Cuando a mí me dijeron del golpe, que nosotros fuimos antes del golpe. Cuando a mí me avisaron del golpe, yo le dije a la persona que me dijo que eso no era verdad, que yo acababa de estar allá, que eso era imposible, que eso era una mentira. Y era una amiga mía. Y después me volvió a decir, dieron un golpe y ya me convencí que era verdad y fue muy deprimente, muy triste, porque conocimos mucha gente y además empezó el exilio que fue de miles de personas. ¿Y ustedes recibieron algún exiliado o algo así, o tuvieron Claro, aquí a Colombia vinieron cantidades. Nosotros hicimos una casa que se llama la Casa Colombo Chilena, que tenía un pequeño auditorio y ahí todo el día había cantantes y todo. La solidaridad aquí con Chile fue enorme. Aquí llenamos la Plaza Bolívar en un acto solidario.
Y bueno, vuelven de Chile después de todo este trasegar y conocer pueblos, conocer comunidades, sociedades, eh, a la Latinoamérica que muchas veces, me imagino yo que muchas veces queda invisibilizada por los medios, ¿sí? Cuando llega su merced acá, entonces, ¿cómo inició ese proceso? O sea, ¿cómo empezó esa transformación de voy a volverme activista social, voy a empezar a luchar por los derechos de las personas marginadas, o por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿cómo nació? No, en ese momento yo estaba muy comprometida y mucho más después de llegar de Chile y de América Latina. O sea, era un momento también de las grandes utopías sociales. El debate por la revolución social era universal. Y aquí en toda América Latina discutíamos lo mismo. En casi todos los países había insurgencias también. No era solamente en Colombia. Era un momento de la utopía revolucionaria compartida enorme. Entonces eso hace que el compromiso fuera mayor, pero al mismo tiempo el teatro me demandaba cada vez más obligaciones. Eso desde antes, cuando nos fuimos para Chile ya estaba el Teatro La Candelaria. Nosotros nos tocó salir de esa sala que habíamos adaptado porque no teníamos plata para pagar el arriendo. Eso uno puede pedirle a la gente plata una vez, pero la segunda o tercera vez que yo te llegue con el bono, ya dice, no, no, ya le di, ya no más. Muchas gracias. Entonces, no, ya nadie nos apoyaba ni nada, pero salimos de allí y el consejo, se volvió un sitio tan importante, ese un punto de referencia cultural tan grande, que el Consejo de Bogotá votó una partida. Con esa partida compramos la casa que hoy esta casa de la Candelaria. ¿Y, y cómo fue ese paso por la Unión Patriótica? ¿Cómo lo vivió? O sea, Pues fue una etapa muy bella al comienzo, porque eso fue como una cosa, un estallido político, social y cultural. Casi toda la intelectualidad estaba cerca de la Unión Patriótica, los pintores, todo el mundo. Fue una cosa, un estallido cultural y social enorme. Nosotros mismos, los de la Unión Patriótica, nunca pensamos que fuéramos a tener tantos escaños en los consejos, las alcaldías, el Senado, todo. Para el momento fue una, no sé, una explosión política y cultural. Entonces estábamos muy felices, o sea, tuvo un momento de felicidad muy grande. Y claro, las élites en este país, acostumbradas a manejar a Colombia como si fuera su finca, convencidos de que el erario público es poco en relación a lo que ellos se merecen, a lo que ellos creen que se merecen, pues fue una cosa muy dura, porque sintieron miedo, la UP se volvió una amenaza, entonces empezó una guerra cultural, nos acusaban de que combinábamos todas las formas de lucha, y entonces empezó la matanza, una matanza muy terrible, no solo por la matanza misma, sino porque hubo mucha indiferencia, una indiferencia, por supuesto, construida con acusaciones muy terribles hacia nosotros, que hizo que la gente pensara, normalizara ese hecho. O sea, ningún país del mundo puede normalizar eh, que en un partido haya 6.000 víctimas por pensar diferente. eh, y eso como meterlo debajo de la alfombra. Entonces, por fortuna, se puso la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace 2 años salió la sentencia donde se acusa, se responsabiliza al Estado colombiano. Pues, ¿cómo no nos iban a matar si estaba el Estado haciéndolo en contubernio con paramilitares, con el paramilitarismo? Y claro, aquí con este fenómeno del narcotráfico, todo se vuelve espantoso. Entonces fueron etapas de una matazón. Yo fui fundador, era de la dirección de la Unión Patriótica, entonces corrí también con toda el dolor, no hacíamos sino enterrar, enterrar, enterrar y hacer el duelo.
Y por fortuna, Jael Quiroga, una mujer que yo admiro mucho, con la Corporación Reiniciar, puso la demanda. La demanda se puso hace como 27 años ya. Se demoró 25 años en salir. Mucha gente murió esperándola, pero salió. Entonces, el presidente Petro, en representación del Estado, tiene que pedirle perdón a las víctimas. Entonces, eso no se ha hecho y hay que hacerlo muy pronto. Antes de que Entonces, el pues mi tiempo paso pase. por ahí yo fui muy amenazada. Tuve que andar como 4 años con chaleco antibalas. Sobreviví a 2 atentados y eso, casi lo mío es casi sin importancia al lado de la matazón tan grande que se hizo. Bueno, me tocó mandar a mi hija al exilio, siendo una adolescente, porque la amenazaron de muerte también. Entonces, esa es una costumbre aquí con las amenazas que hay, si se te parte el corazón, porque uno responde por lo que hace. Pero cuando se meten con los hijos, sí es muy berraco, muy tenaz, Claro, cuando la familia se toca es muy complicado. muy complicado. Entonces, fue muy duro, pero seguimos en el teatro. Y, También, el y teatro está aquí la Candelaria la allanó el ejército. En esa época la corporación la allanaron, mi casa. Bueno, en mi casa estaban ya con las escaleras listos a romper los vidrios para entrar, pero salió un camarógrafo que es un periodista muy famoso y cuando los estaba tomando desistieron. Pero bueno, sobrevivimos y ahora estamos aquí en el pacto. y Patricia, esto, hay un momento, y su merced me corrige si fue antes o después, que fue un viaje a Caquetá, ¿sí? Que fue un proyecto que se planteó de como que los artistas promovieran la paz. ¿Cómo fue ese viaje? O sea, Ese fue un proyecto bellísimo que se lo planteamos a Belisario Betancur y él también muy proclive a la cultura en su primera etapa, porque yo creo que hay dos Belisarios, el Belisario del comienzo y el Belisario después de la toma del Palacio de Justicia, donde él se responsabilizó totalmente de la retoma que fue cruel, terrible. Entonces, Belisario nos prestó un avión Hércules, fuimos con 100 artistas al Caquetá para prepararle el terreno a la paz. Una belleza. ¿sí? ¿Qué nos puede contar así una anécdota pequeñita que haya tenido de ese viaje? Bueno, que casi me muero. Una lancha que cogimos, tomamos por allá, se volcó y se murió un campesino de allá y yo no sé nadar. Y fue en un río, sé nadar, lo que llaman nadadito de perro. La lancha se hundió en un río que tenía 300 metros de ancho. Y yo no sé cómo me salvé, todavía no lo puedo explicar, pero me salvé y me salvaron también. Entonces, pues esa es una anécdota. También que hicimos funciones para la cárcel, para los presos, para los campesinos, pintamos murales, fuimos con Pablos Gallinazos, con Gloria Sea, con J. Mario, allá sí fue. Ok, Patricia, hagamos un pequeño saltico. ¿Cómo ha sido eh, la vida de la Candelaria? O sea, la vida del Teatro La Candelaria desde la perspectiva de lucha social, desde la perspectiva de tener que afrontar los problemas propios del Estado, que propone o que da el Estado como tal colombiano. ¿Cómo ha sido esa vida? O sea, ¿cómo ha sido el trasegar durante más de 50 años, un estimar, del Teatro La Candelaria? Pues es como un teatro fundador, porque es tal vez el primero independiente que se funda y permanece. Antes de la Candelaria hubo otros teatros, pero desaparecieron. Entonces, este es el primero que se funda y permanece, y es un teatro que tiene un grupo de dedicación sistemática. Venimos todos los días a ensayar.
hemos montado más de 100 obras, otros que empezamos así sin saber cómo se escribe Bertolt Brecht, nos hemos convertido en dramaturgas y dramaturgos y directores y, y en maestros también de la creación colectiva, y, pero ha sido muy duro. Los primeros 15 años nunca recibimos un peso, porque esta casa era casi un lote, una casa lote, caída totalmente. Entonces levantarla, construir el teatro fue un acto heroico verdaderamente, De verdad que de años, ¿sí? Entonces toda la plata se iba, la poca plata. O sea, lo que decía Santiago, él decía, ¿usted cuánto gana, maestro? Decía, me acuerdo que decía, yo gano como 25 millones, pero doy 24,5 millones para el Teatro de la Candelaria, porque digamos, es lo que debería ganar, pero lo que ganaba era 500,000 pesos. Nosotros hoy, después de 59 años, ganamos un poco menos del salario mínimo. Los empleados ganan el salario mínimo porque no vivimos del teatro, pero vivimos para el teatro, que son con el dos cosas teatro, muy por diferentes. el teatro. No hacemos teatro comercial, no nos interesa. Y eso tiene un costo, porque eso, o sea, históricamente, si hubiéramos hecho teatro comercial, estaríamos mejor. Pero en realidad no nos quejamos, yo creo que estamos bien, porque seguimos siendo grupo, porque seguimos creando, porque tenemos la sala, porque tenemos el público, porque hemos logrado muchas cosas. Hemos conocido ya no solamente Chile, medio mundo. Sí, eso es lo que me gusta de este proyecto, o sea, que ha creado un legado que mucha gente, lo digo por ejemplo en mi caso, eh, lo referenciamos. Cuando dicen Teatro de la Candelaria, no como que wow, o sea, lo he escuchado desde pequeño. Entonces es algo que es muy bonito. Patricia, si su merced me acaba de decir que tiene 100 obras, de esas 100 obras tuviera que escoger una como la mejor, ¿cuál sería? O sea, la que más la ha llenado su merced. No puedo responder porque las obras son como los hijos. Entonces es como si le dijeran a una mamá, escoja cuál es el mejor de sus hijos. La mejor obra siempre es la que es nueva que estamos creando. Esta es la mejor. ¿Y hay algún proyecto? Sí, claro. Vamos a atender 2 obras nuevas en este primer semestre. Todavía no tienen nombre, pero Ah, pero están ya. esas son las mejores. Ah, ok. Eh, bueno, Patricia, vámonos o sea, dejemos un ratico el teatro y ahora quiero conocer esa Patricia de lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer. Su merced, al principio de la entrevista me hablaba acerca del patriarcado, que en todo lado hay patriarcado. ¿Cómo ha vivido, cómo ha luchado, por ejemplo, el hecho de los performances que usted hace, que son visualmente muy llamativos y de mucho contexto social? ¿Cómo ha sido esa lucha, esa, esa reivindicación del derecho de la mujer? Por ejemplo, el festival de teatro que ustedes organizan acá, de y para mujeres. ¿Cómo ha Pues sido? había tantas respuestas contenidas desde que yo era niña. Yo me acuerdo de mi mamá, una pregunta. Yo le decía, ¿por qué mi hermano puede llegar tarde y yo no? Me decía, porque él es hombre. Muchas cosas en la vida fueron respondidas así, porque él es hombre. Y esa falta de respuestas van generando un veneno adentro de las mujeres. O sea, nos resignamos a eso, pero no nos acostumbramos a eso. Entonces, con la rebeldía que tuvimos las dadaístas y la persecución que nos hacían a nosotras, era muy distinta de la que le hacían a los hombres. A los hombres los acusaban de delincuentes, de rebeldes. A nosotras nos acusaban de brujas y de prostitutas, por ejemplo. O sea, era después en la universidad también, por la manera como nos vestíamos algunas de nosotras. Entonces, mi primer encuentro fue con un libro que Amílcar, un nadaísta, el libro era incompleto.
era como la mitad del libro. Eh, Me dijo: "Vea, leas este libro que lo escribió la mujer de Sartre". El libro lo escribió Simone de Beauvoir y se llama El segundo sexo. Entonces, pero él incluso no lo leyó, siendo un admirador de Sartre, y me dijo: "La mujer de Sartre". Y en el libro mismo, ella dice que ya no quiere ser la mujer de Sartre, que ya es Simone de Beauvoir, que las mujeres siempre son la mujer de. Yo también fui durante muchos años la mujer de Santiago García, y entonces con ella aprendí que no soy la mujer de, yo soy Patricia Ariza. García Márquez, incluso semejante genio de la literatura, decía que detrás de todo gran hombre, que detrás había una gran mujer. Entonces las feministas decimos detrás no, al lado es posible, pero detrás no. Entonces ese libro a mí me conmovió después, ya lo conseguí, lo leí todo. Fue como el primer gran remesón intelectual de comprender, no solamente de sentir. Yo lo sentía, pero no lo sabía explicar. Con ese libro y ya después me encontré con las nazis, con las feministas y entendí y me volví yo feminista, de un feminismo también muy decolonial, muy revolucionario, porque por ejemplo, ahora, ayer precisamente me hicieron una entrevista acerca de Petro en el Consejo de Ministros y de la relación de las mujeres con él. Él dijo cosas que no son chéveres. Por ejemplo, decir que en la guerrilla buscaban la más bonita para que curara a los heridos, porque así se curaba más rápido. O sea, una cosa así, dijo, eso es machista, porque si hay una persona enferma, tú escoges la mejor, si tienes posibilidad de escoger, escoge la mejor enfermera o el mejor médico para que lo cure. Entonces, pero digamos, dice esas cosas que las dicen la mayoría de los hombres, entonces yo lo critico, pero no lo descalifico, porque hay otras cosas que este gobierno ha hecho, como por ejemplo poner eh, la equidad de género en todos los ministerios, como por ejemplo darle título a las mujeres sobre la tierra en la reforma agraria. O sea, las mujeres hasta hace muy pocos años, el 1% de la propiedad sobre la tierra era de las mujeres. Eso es una vergüenza. Por Dios, eso es más atrás que el feudalismo. Entonces, ahorita, si es una pareja, la tierra la pertenece a los dos, pero la mujer no está por fuera de la propiedad. O sea, hay miles, no cientos, miles de casos donde por alguna razón se separan y el que queda con la propiedad, el que quedaba era el marido. Ella quedaba por fuera. Las mujeres no tenían derecho a la propiedad en Colombia en general, pero en el campo hasta ahora, imagínense. Entonces hay muchas cosas que se están haciendo que benefician a las mujeres. Entonces uno no puede coger un político porque dice una pendejada patriarcal y descalificarlo si al mismo tiempo su obra, a no ser que sea un maltratador de mujeres, por supuesto. Eh, Patricia, hemos hablado mucho de su historia, de su vida, de su aporte al arte, pero me gustaría saber quién es actualmente Patricia Ariza. Eso me pregunto yo también. O sea, ¿qué, qué, No qué, sé. quién es Patricia Ariza? Y si tuviéramos la posibilidad, bueno, la tenemos en este momento, de darle un mensaje a aquellos jóvenes que quieren empezar en la vida del teatro, aquellos jóvenes que tienen una lucha social, por ejemplo, lo que ha pasado con el estallido social, con toda esta cuestión, ¿qué mensaje le daría a ellos? Pues también les pediría un mensaje para mí, porque los jóvenes también tienen mucho que enseñarnos. Yo a veces salgo a pintar los murales con ellos, pero yo no creo en el relevo generacional, sino en el diálogo generacional. Pues yo les diría, si mis palabras les sirvieran para algo,
que lo primero que tienen que ser en la vida es ser rebeldes y, y que la rebeldía se expresa con acciones y también con conocimiento. O sea, en este mundo ahora sí que necesitamos la gente rebelde, porque lo que está pasando con el advenimiento de las derechas, ¿qué tal en Estados Unidos? Aquí durante muchos años se creyó que la definición de las insurgencias que era una, que la guerra era una forma de la política. Ahora yo pienso que la política es una forma de la guerra, porque ya no hay normas, no hay límites, no hay nada. O sea, yo no pensé que fuera a vivir para escuchar a Trump decir que quiere hacer un balneario en Gaza y una gente que ha sido tan atacada, allá se ha producido un genocidio, no es una guerra, porque una guerra se hace entre soldados de un lado y del otro lado, Ujú. Con soldados. igualdad de fuerzas. Entonces están en condiciones parecidas, digamos. Aquí no es una guerra, es un genocidio. Se mató a gente desarmada y eso no puede pasar de largo como si no hubiera pasado nada en el mundo. Entonces los jóvenes tienen que protestar contra eso. Tienen que, y además, hoy es Palestina, mañana podemos ser nosotros. Acuérdese que el hombre también viene por Panamá y después viene por Colombia. Entonces, cuando venga por Colombia, no puede ser como el poema de Bertolt Brecht, que dice, primero se llevaron a un comunista, yo no soy comunista y a mí no me importó. Después se llevaron a un sindicalista, yo no soy sindicalista y a mí no me importó. Más o menos sintetizándolo, dice, ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Yo les diría ese poema porque los jóvenes están respondiendo, el estallido social fue una respuesta. Y los murales que están naciendo con las cuchas, por ejemplo, después de que borraron un mural en Medellín, entonces por fin volvieron los grafitis rebeldes a Bogotá, porque había muchos, incluso algunos muy bonitos, hay que reconocer, pero muy decorativos. En la Sí, como alcaldía, por mostrar una Bogotá bonita, más no sí, una una Bogotá Bogotá. bonita para los turistas, bien linda, que todo lo malo se meta debajo de la alfombra. Entonces, no, eso hay que, el país es lo malo, lo bueno y lo regular. Es un país muy bello y entonces estos jóvenes tienen que responder y nosotros también, o sea, porque tampoco se les puede dar todos los seres vivos tenemos que responder no solo por los jóvenes, sino también por los adultos, por los animales, por las abejas, por los árboles, por la vida. Patricia, ya vamos. Que sean rebeldes y que sean creadores. Eso me faltó. Tienen que ser creadores y creadoras. Patricia, los seres humanos somos finitos, ¿cierto? O sea, llegamos a un punto de que ya cumplimos una misión. La biología nos dice que nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Eh, ¿Qué legado siente Patricia Ariza que le dejó al mundo? Eso que acabas de decir, al revés. Primero morimos, yo me he Sí. muerto varias veces Muy bien, de gracias por dolor, corregirme, excelente. y entonces eso ha hecho que yo renazca, Sí. que viva y que luche. Porque lo otro es un tema fatal de la biología. La vida nos enseña a veces a ser rebeldes hasta con la biología. Porque muchas personas como yo a mí ya se retiran, se van a una finquita a verse morir. Yo estoy creando, viéndome vivir. Patricia, cuénteme ya como para empezar a cerrar nuestra entrevista, eh, ¿cómo es su vida familiar ahora? O sea, ¿qué me puede Ah, no, muy contar chévere. de su familia Tengo un ahora? compañero eh, llevamos 31 años juntos. Pues estuve a Santiago, que fue una belleza. Ahora tengo un compañero que es poeta, escritor, profesor universitario, político como yo, y yo creo que el amor es una larga conversación. El día que se acabe el tema, hasta ahí llegamos. Y tengo una hija,
tengo un nieto y una nieta, un nieto que era nieto y ahora es nieta, y eso me parece fantástico. Y tengo una hermana, los otros 2 hermanos murieron, y tengo muchos amigos, muchas amigas, muchos, muchos. Entonces, mi vida se debate entre la creación, salir a conversar y tomar cerveza y renacer cada día. No estoy preparada para morirme. Si viene, pues que venga y ya, de malas ella. Pero eso de revivir, de renacer, me parece muy bonito porque es que la mayoría de gente piensa que uno está destinado a morir y uno todos los días vive. Es más, hay una frase que me gusta mucho que dice, vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Y yo considero que vivir es eso, renacer, es volver a atrás, dar un paso adelante, si toca dar 2 pasos atrás se dan. Y yo consideraría que su vida, Patricia, ha sido de eso, de idas, de venidas, de cosas bonitas, de cosas dolorosas. Y, y creería yo y no sé si de pronto cabría esta pregunta, ¿su merced es feliz en este momento? Pues soy feliz pensando en la felicidad, pero a veces también soy triste y No, brava y de todo. O sea, soy una persona también llena de defectos, pero no me dejo llevar por ellos. Pero no sé, uno nunca es feliz del todo. La felicidad es como un anhelo y son momentos, momentos. De, me hace feliz estar con mis nietos, me hace feliz el día que estreno una obra, me hace feliz que hayamos ganado las elecciones, pero también me hace muy triste ver lo que está pasando en el mundo. mm, eh, Patricia, cuénteme un momentico de ese proyecto que está en este instante de Abracemos a Catatumbo, ¿de qué trata? Lo de Catatumbo Sí, es una solidaridad, la solidaridad es una forma del afecto, ¿no? Entonces, eso del Catatumbo es, nos vamos a presentar 4 grupos con funciones gratis para expresar nuestro dolor. Van más de 53.000 desplazados en un es aterrador lo que está pasando, y todo atravesado por el narcotráfico, que no es un problema solamente nuestro, es internacional, pero nos echan todo el agua sucia a los colombianos. Hoy en día, cuando uno viaja todavía, siempre nos preguntaban, y Pablo Escobar, colombianos, Pablo, siempre nos asociaban con Pablo Escobar. Ahora ya un poco menos, ahora ya nos preguntan por Shakira o por García Márquez. Ya ha mejorado un poco la cosa. para mí de verdad ha sido muy placentero, muy gratificante poder charlar con usted un rato y conocer lo que no solamente, o sea, conocer más allá de lo que simple y llanamente muestran los periódicos o puedan hablar los medios acerca de su universidad. Me gustó mucho conocer esa Patricia humana, esa Patricia que ha sufrido, esa Patricia que ha disfrutado las playas del Pacífico, que ha tenido que llorar sus compañeros de la Unión Patriótica y de verdad, de parte de autores de historia, le agradezco muchísimo el habernos dado su tiempo, el habernos dado esos pedacitos de su vida que considero yo que van a quedar para el tiempo y para que nuevas generaciones puedan conocer que hay personas que luchan, que sienten y que quieren a este país. De verdad, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y otras personas, a veces de mi edad, no responden entrevistas a la gente joven. Me parece que no es importante. Yo sí lo hice con ustedes, me pareció chévere también. Los Gracias. burgueses recuerdan el hambre de sus padres y todo lo que hacen es comer. O te pones un traje y comes lo que quieras o te dejas en desgracia caer. Si me escapo y me pierdo, evito mi destino. Seré un asaltante, una rata, un forastero, un prófugo famoso con fotos en la prensa, un ilusionista, un puto, un torero.